Claro, y cuando te pasan un anuncio bueno, tú tienes 70 memes y videitos de TikTok que están ahí también, que son divertidos, del mundo entero. Tú estás compitiendo como marca contra todos los creadores de contenido del planeta. Franz García, escritor, creativo estratégico con amplia experiencia en comunicación para marcas comerciales de impacto global, redactor de historias y guiones para largometrajes, apasionado de la literatura y la creatividad. Es nuestro invitado en PUB 101. Muy buenas y bienvenidos a una edición más de PUB 101, el podcast donde conversamos con publicistas, con creativos dominicanos y con gente que tiene mucho que compartirnos, que enseñarnos sobre publicidad y sobre todo a contarnos experiencias. Y hoy hay un invitado muy especial, a quien me une mucho cariño, mucha admiración y también mucho agradecimiento, porque fue uno de los responsables de que yo estuviera en mis primeros momentos trabajando como locutor comercial. Franz García. Bienvenido a PUB. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación y gracias a PUB 101. Bueno, aplausos. Qué coro. ¿Por dónde comenzamos con Frank? Bueno, con Frank hay muchas cosas que hablar. Sí. Y creo que él no se recuerda de algo. Que me dijo que él quería ser diseñador gráfico. Yo no me acuerdo de lo que desayuné. Mi memoria es cosa del pasado. Pero puede ser, sí, porque yo comencé antes de Leo Burnett, que fue la primera multinacional en la que trabajé, cuando entré ahí en el 94. Había trabajado un tiempo antes en una agencia pequeñita, ¿no? De Juan Carlos Gómez. Se llamaba EPT Publicista. Excelente agencia, excelente criterio de Juan Carlos. Ahí estaba José Pedro Llanes. En algún momento creo que pasó, estaba Eduardo Balcácer. Era creativo, o sea, un grupo de gente, de profesionales que tuvieron una carrera muy prolífera luego. Y ahí yo entré como diseñador. Yo siempre quise ser diseñador, pero cuando entré a Leo Burnett, entré como redactor. Y la historia cambió ahí. Qué bueno que cambió, ¿verdad? Sí, supongo que sí. El cambio siempre es bueno, obviamente sí. Franz, una pregunta. ¿Podemos ir un poquito más atrás en tu niñez? ¿Cuándo tú sientes o se te despierta como el interés por la creatividad, el diseño, todo ese dibujito? Yo te voy a decir esto. Mira, en el colegio yo tenía un amigo que se llamaba Mariano Palmero. Claro. Y él se fue a vivir fuera. Su papá era un ejecutivo alto de esta compañía de chicles aquí. No, de chicles. Y de Chicle Adams. Era Warner Chilco. Warner, no sé qué cosa. El amigo mío veía que yo hacía unos dibujos del Festival de los Robots, que sí, el gladiador, el gran no nos pongas a cantar aquí. Mira, a Osiris no le toque esa tecla, que Osiris fue al concierto que vino el argentino. De la música del festival. No, lo que habrá es que yo cobraba por esos dibujos. Bueno, 15 centavos. Eso mismo. Yo hacía el dibujo base, a líneas, y él me lo compraba un poco más caro, me lo compraba como en $1.25, una cosa así, pero él en la fotocopiadora del negocio del papá, de la oficina, él le sacaba copia, dibujaba y la vendía en 50 centavos por el barrio. Sí, y entonces ahí yo como que fue mi primera experiencia de comerciar con el arte. Okay. Y aunque suene feo decir esto, yo iba al estudio de un famoso escultor y pintor de acá del país, que era Tony Prats Ventós. Claro, uno grande. Wow. Sí, Tony era tío Tony, el esposo de una tía mía. Y bueno, yo me crié en ese ambiente. Y cuando yo iba allá y veía las esculturas y veía las pinturas, yo decía, pero ¿y eso? ¿Y a quién es esa persona que esculpió? No, eso es una modelo, porque entonces me enteré que mi tío le modelaban, ¿verdad? Para hacer sus esculturas. Yo dije que eso era lo que yo quería.
cuando me enteré de que cómo era el formato de cómo te modelaban, ¿no? Cualquiera que diga. Sí, un niño, yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo quiero ser pintor. Y ahí vino pero fue por ese morbo de niño, ¿no? Bueno, descubrió temprano el talento o la vocación, la inclinación que tenía hacia el arte. Porque yo siempre he creído que la publicidad, por muy científica que sea, tiene que tener algo de arte. Se recuesta en el arte, sí, pero hay que entender que no es arte. No, claro. No. Claro. Puede llegar a tener unos niveles de estética tan elevados que puede haber gente que lo considere algo artístico, pero nunca se puede llamar arte porque es pensado a través de objetivos mercadológicos y con un fin muy particular. Cuando hago alusión a la proporción que del arte puede tener la comunicación publicitaria, me refiero a que los jingles lo hace un artista que escribe música y los cantan gente que son artistas. Sí, claro. Y las grabaciones, de los videos y demás, son gente que son artistas del lente. Uh-huh. Entonces, así sucesivamente. Y el que escribe, nadie que no tenga una chispa de arte puede escribir nada memorable. Una chispa de ingenio, sí. Sí. Franz, ¿cómo ese niño que va viendo todo eso se va convirtiendo entonces en publicista, se convierte en una persona que escribe, que va desarrollando su creatividad? Por pura casualidad, porque yo luego, cuando ya tenía como 15, 16 años, que iba a graduarme del colegio, yo creía que yo quería ser como arquitecto. Y se lo dije a mi mamá. Todos pasamos como por esa línea, no sé. Y ella me dijo, arquitecto. Me inscribo ahí también. No. Sí. Yo creo que a ti te va mejor la publicidad. Yo dije, ¿qué es su publicidad? Me dijo, no, la publicidad es una carrera. Y me explicó. Y me entré ahí. Pero tú tuviste una gran bendición que tu mamá sabía. Claro. Sí, en el caso mío, cuando yo salgo diciendo que voy a estudiar publicidad. Tú eres un loco. Primero, un drogadicto. Sí. Pero por lo menos en esa época, digo. Si hubiese pasado eso está bien, pero es que los dos no sabían. Todavía yo creo que le pregunto a mi mamá, ella tampoco sabe. Bueno, mira, casualmente cuando me toca por primera vez el poder hacer las tarjetitas y ponerme yo mi cargo, cuando ya yo era director creativo, y con Rocío ayer, allá en Le Bournet, sí. Yo dije, yo puedo cambiar mi cargo. Puedo poner otra cosa que no sea director creativo. Y Rocío, que era tan permisiva conmigo, me decía, ponte lo que tú quieras y que me importa a mí. Y yo dije, y me dijo, ¿qué tú quieres ponerte? Y yo quiero poner jefe de redacción. Y yo, ¿para qué? Bueno, para que mi abuelo entienda qué es lo que yo hago. Porque director creativo, ¿qué es eso? Pero si es jefe de redacción, hay una cosa que se parece como a la prensa, ¿no? Sí. Eso es importante, un jefe de redacción. Claro. Pero no, al cabo no hice nada, ni hice la tarjeta siquiera. Se quedó en la idea. Sí, se quedaron en la tarjeta y eso nunca funciona. ¿Cómo valora Frank la publicidad que está haciendo en el país actualmente? Entró muy duro. Dale un chismán. Vamos a hacer una conversación entre amigos. Es que crea confianza y después le damos. Emboscada. Franz, esto es zona segura. No hay problema. Nadie se va a enterar. No, mira, yo soy muy respetuoso del trabajo de los demás. Yo nunca emito juicios sobre campañas que están al aire, porque creo que cada campaña es producto de una circunstancia, un contexto, una serie de eventos, que algunos son desafortunados, otros son afortunados. Y entonces venir de manera olímpica y decir, esa campaña es un disparate o no sé qué, me parece irresponsable. Sí, eso no. Entonces, partiendo de ahí, creo que a nivel de comunicación el país ha vivido etapas en las que las marcas se arriesgan más a comunicar de manera distinta. Eso creo. Creo que sí, que hay algunos flachazos, pero la publicidad como tal o la comunicación de las marcas, prefiero llamarlo así, yo creo que hace unos años era más conversación, estaba más en la conversación pop de la gente. La gente hablaba más de lo que hacían las marcas, de lo que hacían esas marcas grandes, de los anuncios, y creo que ahora se hace menos.
Eso es una apreciación. Pero sin un estudio que verifique eso, es simplemente un juicio individual. No, pero eso, el otro día estuvimos hablando de algo parecido y el invitado nos dijo, lo que pasa es que ahora duran menos. ¿El qué? Las campañas, los anuncios, es un asunto que a veces teníamos casi hasta 6 meses. No, creo que lo que pasa es que ahora tiene más competencia. Porque ahora cualquier comunicación de cualquier marca, cualquier esfuerzo de comunicación de cualquier marca compite con el celular y TikTok. Y WhatsApp y Instagram y todo eso. Entonces, antes la gente veía los anuncios en los medios tradicionales, que es ahí donde se ve. Sí. Y ese era su entretenimiento, ¿no? Competía contra un libro, contra una pelota de básquetbol, contra un cigarrillo. Pero ahora compite contra la atención demasiados canales. Claro, y cuando te pasan un anuncio, bueno, tú tienes 70 memes y videitos de TikTok que están ahí también, que son divertidos, del mundo entero. Tú estás compitiendo como marca contra todos los creadores de contenido del planeta. Claro, y a eso agrégale la posibilidad de pagar una suscripción premium para no ver anuncios. Exactamente. Claro. Los más privilegiados no tienen que ver lo que nosotros hacemos. No, es una maravilla, me parece genial eso. Fran ha definido la creatividad como el corazón de la industria de la comunicación. ¿Pudiera ampliar eso, Fran? Sí, bueno, lo que pasa es que la comunicación de las marcas tiene... A ver, las marcas, si tuviesen... cada marca tuviese o cada producto tuviese una ventaja diferencial frente a los otros, fuese muy fácil. Claro. Porque dice su ventaja diferencial. Pero las categorías están plagadas, como es normal, de similitudes, de territorio común, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo es lo mismo, la diferencia es que los nombres son diferentes. Lo que se pone sobre la mesa como el discurso, como la propuesta de en qué yo creo como marca, es lo que te va a diferenciar una de la otra. Entonces, eso es netamente trabajo estratégico y trabajo creativo. Encontrar, darle vida a algo que en realidad es un objeto inanimado y que es igual que otros objetos inanimados. Y darle esa alma a ese producto a través de la comunicación y de todo lo que hacemos, ¿no? Es el alma. Sí. No es lo mismo un saco de arroz pelado que un saco de arroz con una marca. Sí, intrínsecamente es lo mismo. Es lo posiblemente. El otro día yo hice una presentación. Me contrataron una compañía para que le hiciera un trabajo de reetiquetado. Sí. Un trabajo de diseño de etiqueta. Era un producto nuevo que viene por ahí. Y ellos estaban esperando que yo llegara como con los dibujitos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo llegué con el posicionamiento. Y les explico. Miren, por lo general, uno pensaría que mando a hacer la etiqueta, va el nombre, la etiqueta, y cuando ya vaya a hacer la comunicación busco el posicionamiento, y eso es equivocado. Uno tiene que pensar el posicionamiento desde la génesis del producto, porque todo lo que hace el producto, desde la tipografía que eligió para su nombre, los colores que están en la etiqueta y todo, son parte de su comunicación. Y eso tiene que responder a un posicionamiento. Entonces yo arranqué con el eslogan o con el posicionamiento. Y le expliqué por qué el posicionamiento que ellos estaban planteando era territorio común y estaba descartado a pesar de que el dueño de la compañía lo había planteado, ¿no? Y le puse la propuesta antes de comenzar a ver cualquier dibujito. Y lo entendieron. Cuando los clientes, aunque no tengan una amplia formación de mercadeo, entienden cuando algo le hace sentido. Entonces uno tiene que hablarle con mucho fundamento y mucha base para que le haga sentido. Los negocios no se hacen por casualidad. Sí, claro. Con sentido común. Siempre se ha dicho que algo bien explicado, o sea, desde su origen, ¿por qué yo pongo este rojo? Pero para poner este rojo yo vine desde aquí. Sí. Entonces es difícil que un cliente te pueda decir que no al rojo después que tú le das la explicación por qué va el rojo. Cuando es una cadena de capricho se descubre. Lo que ha señalado Fran en el sentido de que el posicionamiento es el punto de partida de todos los demás. Claro. Sí, bueno, es de donde sale lo que va a ser tu esencia, tu ADN. Sí.
Frank, cambiándote la pregunta que te hizo Jede. ¿Y si decimos la publicidad de antes y la de ahora, cuál de las dos es más creativa? Ya rompiendo un poco de... No, eso sería injusto también, comparar generaciones, porque la de ahora, como te dije, está muy retada, porque antes era muy fácil poner tu comercial en una tanda a la hora prime y que te vea todo el mundo. Eso era muy fácil. Lo de ahora es complicado. Sí. Es complicado. Y a propósito de eso, la experiencia de haber trabajado para otros mercados, agencias multinacionales, tener otras experiencias fuera de nuestra media isla, ¿qué mundo te da? ¿Qué aprendizajes te traes a Dominicana? Yo creo que los problemas son los mismos. He trabajado en Sudamérica, un par de mercados, y sí creo que lo que podría cambiar es la formación de los clientes, el nivel educativo de las personas, de las poblaciones, pero los problemas de los publicistas son los mismos. Uno lo ve y encuentra demasiado común denominador en aquí y aquí. Somos lo mismo. Como los publicistas somos más o menos lo mismo. Y las marcas y el manejo de las marcas en esos mercados. Igual, pasan etapas, olas, oleadas, donde están en un pico creativo, luego vienen crisis, y eso, o la creatividad sube para algunas marcas o se desploma para otras. O sea, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Hay niveles de desarrollo en los que se encuentran los mercados también. Hay mercados que tienen bajo desarrollo, por ejemplo, en los 90. Mercados que tenían bajo desarrollo de producción audiovisual, que era muy primitiva su producción audiovisual y tenían que subcontratar casas productoras de otros países más desarrollados como Argentina, o en los 90 con Venezuela también, que estaban mucho más desarrollados. Pero lo mismo pasa luego, cuando ya está todo el mundo más o menos desarrolladito, saben cómo resolver los audiovisuales. Entonces viene el tema del digital y de controla todo, porque entonces ¿cómo se hace el digital? ¿Cuál es la dinámica? Y no se sabe, y hay que ir aprendiendo, y hay que ir subcontratando también, inventando. O sea, la inteligencia artificial en su buena. No va a parar nunca eso. Los cambios van a ser cada vez más rápidos. Forma parte del sistema. Franz, tu proceso creativo no se va a enterar nadie. Yo lo vivo exponiendo para que la gente... porque no hay misterio en eso. Mira, yo en algún momento, en los años 2000, no mentira, como en los 2010, por ahí, ya cuando estaba en John Rubicon, ya estaba manejando la agencia y estaba todo... Recuerdo un día que di una vueltita por la agencia y los creativos, ya ellos sabían los pendientes, ¿no? Estaba todo controlado, ya yo sabía cuándo se iba a entregar cada cosa, las revisiones creativas y todo eso. Y yo di un paseíto por la agencia y vi que estaban trabajando los muchachos, ¿no? Como se trabaja, con las piernas arriba del escritorio aquí, allí, con que tenían 3 días trabajando algo y le faltaban 2 para entregar. Y entonces me quedé con la inquietud de que yo necesitaba cambiar el formato creativo, la forma y los tiempos, el manejo de los tiempos. Entonces comencé a hacer algo que ya era como un acelerador creativo, que yo le llamaba Early Brainstorm, que era brainstorm temprano, donde a pesar de la percepción de que los publicistas llegan tarde, y ¿verdad? Bueno, no sé si una percepción, pero... Algo hay, pero no todo. Yo siempre he llegado entre 7:30 y 8 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque, déjame irme más para atrás. Cuando yo comencé con Cheo a trabajar en Leo Burnett, los creativos ahí, yo era redactor, los creativos ahí eran Michael Fonseca, que para mí es de lo mejor que ha habido acá, ¿no? De esa generación para acá, quitando a René del Risco, Damari y compañía. Ese grupo, sí. De ahí para acá, bueno, lo mejor. Estaba Pachi Cambiaso, Harry Pujols y Tony Tavares. 4 personas que eran muy brillantes, eran muy disparadores de ideas. Yo me siento en una mesa como esta que teníamos en el departamento creativo y comienzan una por una las órdenes de trabajo a sacar ideas, ¿no? Y cogen la primera, estaban todos ahí sentados y yo con ellos, yo tenía mi libreta y mi lápiz que me habían dado ese primer día.
Y cuando sacaron la primera idea, o sea, la primera orden de trabajo, empezaron a disparar ideas. Yo me quedé callado, yo no podía decir nada, porque lo que dispararon esa gente era genial. Cada cosa era mejor que la otra. Y ahí pasó la sesión como 40 minutos, 1 hora, no sé lo que duraron ahí. Y yo no dije nada. Pero al día siguiente, yo llegué tempranito, como siempre llegaba. Los otros llegaban como a las 9:30. Yo cojo la pila de órdenes de trabajo y digo, uy, está complicada. Fui abajo. Y yo, esta sí está buena. Entonces me siento y duro ahí como 35, 40, como 1 hora ahí tirando ideas y apuntándole en mi libreta. Y dejo todo planeado, ¿no? Cuando llegan los demás... Yo digo, calculado eso, ¿eh? Llegan los demás... Sí, no. Los esperaste armados. Yo estaba buscándomela, ¿te entiendes? Yo era un muchacho. Y llegan los demás y digo, oigan, no vamos a seguir con los brainstorm. Y me dicen, sí, claro. Se reúnen unos cuantos, nos sentamos en la mesa y cogen la orden, la primera, y dicen, bueno, y la leen. Y cuando yo digo, bueno, levanto mi hijita, podría ser tal cosa. No sé, eso como que no prendió la idea. Y bueno, podría ser tal otra cosa. No sé. Y Harry hace un chiste con lo que yo dije y empiezan todos de nuevo a tirar ideas y de nuevo me quedé en blanco. Entonces yo, lejos de frustrarme y lejos de decir, no, creativo no soy, lo que dije fue, yo necesito gabela. Entonces yo llegué todos los días a las 7 o 7:30 de la mañana hasta el día de hoy. ¿Gabela? Porque yo necesitaba gabela, claro, porque yo estaba trabajando con los mejores del mercado y yo necesitaba más tiempo. Pero eso fue un excelente alimento para ti. Entonces, ¿qué hice en los años 2010 en Johan Rubicon? Volvemos a la actualidad. Sí, más o menos a la actualidad. Yo lo que hice fue, al ver a los creativos así un poco distendidos, con esa fecha que se daban de dentro de 5 días, no sé cuánto, yo dije, vamos a hacer un acelerador creativo que se va a llamar Early Brainstorm, el brainstorm temprano. ¿En qué consiste? Yo voy a seleccionar a 4 creativos que van a venir a las 8 de la mañana a trabajar 1 hora, de 8 a 9, un solo proyecto. Y eso fue. Si usted no va a poder venir a las 8 de la mañana, no que llegue a las 8, que a las 8 estamos sentados trabajando usted lo avisa el día antes y se busca un sustituto, no hay problema. Lo que sucedió en esos años que duramos haciendo eso fue que todo lo que salía de esa dinámica fueron los casos de éxito de la agencia, ¿no? Además de que ni un solo creativo me falló a esas reuniones de las 8 de la mañana, salvo 2 ocasiones en que dos momentos diferentes me dijeron tengo que ir al aeropuerto a buscar o tengo que ir a la embajada a sacar visa y no puedo estar. Me lo decían casi con pánico. También se dio que otros creativos que no formaban parte o que no habían sido seleccionados o que pasaron varias sesiones y no fueron seleccionados, me decían, pasa algo conmigo que a mí no me llaman. O sea, los creativos te decían, ¿por qué a mí no me llaman para venir a trabajar a las 8 de la mañana? Muy bien. Entonces yo sí creo en que el tiempo, yo soy un fiel creyente de la búsqueda de los 15 minutos de lucidez. Tú puedes durar 15 días trabajando una idea, pero lo que necesitas son 15 minutos de lucidez. Y mientras tú vas entrenando tu cerebro a resolver los problemas creativos en un espacio cada vez más pequeño de tiempo, los 15 minutos aparecen. Entonces yo soy de trabajar en sprints cortos. Y por eso también me va bien con las marcas que trabajo, porque responde rápido. Yo no me acuerdo. Pero es interesante cómo tú traes a la mesa la disciplina, el trabajo, la constancia, la intencionalidad y desmitificas un poco aquella parte de musa, de creatividad, de que te pone inspiración. Hay que trabajar. Eso es un tema que realmente en la parte docente uno trata de trabajar a los estudiantes. Y siempre dice, profesor, pero ¿y si la musa se me va? Es que no debe irse nunca. Cuando tú entraste a trabajar en Leo Burnett, allá trabajaba uno de los mejores directores creativos que han venido de fuera, un chileno que se llamaba Sergio Gamboa. Sergio puso en la pared un letrero que decía, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Rigor y disciplina.
Wow. En una hojita 8,5x11, escrita así, rigor y disciplina. Eso es lo que estaba pegado en el departamento creativo. Yo acababa de llegar de nada, de diseñar en EPT, era más, ¿no? Yo no sabía lo que era la publicidad realmente, la comunicación, y yo me encuentro con eso, y yo me lo tomé muy en serio. Yo dije, claro, es que eso yo entiendo que debe de ser parte de... Ese señor, yo recuerdo, los 4 años que yo duré estudiando, se fueron a la basura en 15 minutos de ese señor. Porque me tocó algo y él me dijo, ¿tú quieres hacerlo? Y uno como Franco le dijo que sí. Y se sienta y dice, ok, pero lo vas a hacer tú. Y ya tú sabes, uno temblando. Y empieza a hacerte preguntas y cosas, Él me sacó todas las ideas, todo el asunto. Él no dijo una sola palabra. Y dijo, ahí está tu trabajo. Es un director creativo. Claro. Franz, una pregunta. ¿Y tú recuerdas algunos proyectos de esa etapa de Leo Burnett que quieras comentar que fueron para ti relevantes? Algunas campañas ahí rapidito que te lleguen a la mente. Mira, la verdad es que para mí todos los proyectos fueron chéveres. Sí puedo recordar con cariño cuando trabajé Pinturas Domastur. Basta con una mano, ¿verdad? Basta con una mano. No. Basta con una mano. Ahí que prende. Exacto. ¿Por qué? Porque esa era una marca que nadie quería. La licitación, bueno, cuando nosotros fuimos a presentar era una licitación. Fuimos a presentar la campaña allá al Parque Industrial de Herrera. No, el Parque Industrial de Isabela. Y le presentamos a don Carlos Valiente toda la comunicación de un año. Comerciales de televisión, radio, gráfica, no sé qué, reetiquetado de latas. Una cantidad de trabajo increíble, ¿no? Y cuando terminamos, él dice, bueno, pues bien, ustedes tienen la marca. Y yo me quedé, yo era muy jovencito, y yo digo, pero... Y no hay que comparar, no hay más agencias que van a presentar todavía, que ya. Y me dice, no, es que ustedes fueron los únicos que se presentaron. Y yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, porque llamamos y me mencionó 2 marcas de agencia muy grandes. No le interesó. Y dijeron que no, que yo tenía que ir allá, que ellos no iban a venir para acá. Entonces, como ustedes vinieron y me presentaron, me parece todo bien, ustedes tienen el trabajo. Y nos quedamos con esa marca y pasamos de 0.7 de mercado, con Reinaldo de locutor institucional, que fue un palo, a 25 de mercado doméstico en 5 años. En un mercado polarizado entre pintura popular y tropical. Y se metió este fresco en el medio con un excelente producto y con una muy diferenciadora comunicación. Claro. Sí, muy diferenciadora. Muy memorable. O sea, te hice la pregunta porque a través de esa campaña fue que llegó mi admiración para ti, ¿verdad? Gracias. No, pero también, y algunas otras. También recuerdo muchas cosas que hice de banca, porque yo me manejé mucho siempre con la banca. Creo que ese es mi lado de expertise actual, ¿no? La banca. Comunicación bancaria. Los publicistas puede parecerle aburrido en algunos momentos, pero a mí me encanta. Yo manejé la fusión, manejé Progreso. Algunos bancos pequeños, hay trabajo de copy, ¿no? De Bancomercio. Bancomercio, perdón, era ese. Pero eso sí fue mi primer trabajo importante en banca, que fue la fusión de Baninter y Bancomercio. Cuando Baninter absorbe a Bancomercio, Ramoncito absorbe a don Nené Ureña y se vuelve Baninter. Esa fusión me tocó a mí solo, porque ya Mike se había ido de la agencia y como que me dieron el voto de confianza. Y a partir de ahí ya no he dejado de trabajar con banca, ¿no? ¿Te sientes más cómodo trabajando con servicios que con productos? Mercado de servicios. No. A mí me gusta trabajar de todo. Lo que pasa es que cuando fui a Perú, me llevaron allá, me transfirieron de Leo Burnett a Leo Burnett Perú, que era en ese momento la agencia número 1 del mundo, a suplir un problema que tenían, que era, necesitaban darle estabilidad a la comunicación del Banco Crédito, del Grupo Crédito. Grupo Crédito es Banco de Crédito BCP, Fondo de Pensiones Prima y Aseguradora Pacífico, que son las entidades financieras más importantes de la región andina. Es como el Grupo Popular de aquí, pero para la región andina. Y bueno, me concentré ahí 2 años en comunicación financiera del más altísimo nivel, con mucha responsabilidad, mucha producción y mucho nivel creativo. Un mercado mucho más grande. Mucho más grande.
Y eso a mí me encantó la experiencia. Es bueno mencionar que, no porque yo estaba ahí, no, que va. pero realmente Le Burnett fue como una escuela, fue como que el punto de partida para muchos de nosotros, y sobre todo que le daban la oportunidad. O sea, la idea no importa de dónde venía. En una época donde el director creativo, el asunto era, el diseñador estaba allá abajo, pum, pum. O sea, había apertura. O sea, si la idea era buena, no importa de dónde viniera. Sí, yo creo que cuando tú tienes mucha confianza en ti mismo, tú no tienes esos problemas de autoestima y esas inseguridades. Y en ese momento estaba Sergio Gamboa, estaba Mike, Pachi, el mismo Tony, bueno, eran gente que tenían muchísima experiencia. Y una gente como Mike, ¿qué le importaba de dónde venía la idea? Él señalaba la mejor idea y eso nos favoreció a los que estábamos tratando de tirar, ¿no? De aprender. Franz, estamos hablando de Franz, el publicista, el creativo, pero hay una parte tuya que nos gustaría también indagar un poco, que es tu parte de escritor. El novelista. El novelista. Premio Nacional de Novela. ¿Cómo se llama tu primer libro? Vamos por partes. Vamos por partes. Sí, yo comencé a escribir cuentos a raíz precisamente, oye qué loco, lo recuerdo bastante bien. Estaba en un restaurante, en un piso 87 en Bangkok. Oye qué loco. Wow. Y ahí estaba Miguel Ángel Furones, que era el director creativo mundial de Le Burnett, que ya en paz descanse, murió hace un par de años, a destiempo. Y a él le gustaba escucharme y me veía haciendo cuentos y siempre como que me hacía mucho coro porque yo le caía bien, ¿no? Y yo le hice un cuento ahí en un grupo de gente porque él me dijo, el cuento que tú haces. Y le hice el cuento y me dijo, oye, flaco, tú tienes que escribir esas cosas. Y yo, como me llevo siempre de mi director creativo, yo me senté y escribí. Y escribía y le tomé cariño a ese formato del cuento. Y empecé a participar en concursos en Europa, callado, simplemente para buscar algún tipo de validación de gente de otros mercados. Y ya cuando llevaba como 5 premios, que son bastante difíciles de conseguir los premios en literatura, porque en ese, por ejemplo, el primero que gané importante, se presentaron 1.200 cuentos, 1.200 autores del mundo y nada más eligen uno. Entonces, que te elijan es un super privilegio, ¿no? Privilegio. Entonces, no, y en una categoría tan complicada. Sí. El cuento del género más complicado que hay, porque... Y nosotros somos cuentistas por naturaleza. Mira, sí. Juan Bosch y cualquiera en la calle. Es cierto. Sobre todo cuando llegan tarde al trabajo. Y entonces cuando ya tenía como 5 cuentos más o menos y una cantidad decente de cuentos, Soraya Pina comenzó a insistirme de que tienes que publicar. Y un año, después como de 3 años, ella llamándome siempre el 1 de enero, siempre me llamaba, ¿este es el año que vas a publicar? Y yo, no, espérate, no sé cuánto. Como al 3er año, me llamó y le dije, sí, este es el año que vamos a publicar. Y ella hizo el trabajo de edición de ese primer libro que se llama Vamos por partes. Nos fue súper bien. Ese año, en el 2021 lo lanzamos. No lo lanzamos, bueno, lo pusimos a la venta porque nunca hice un lanzamiento. Yo nunca he hablado del libro en ningún sitio. Este es el libro, vamos a hablar de esto. Nunca se hizo. Y sin embargo, acabó ese año, en el 21, como uno dentro del top 10 de libros de literatura más vendido de Cuesta. O sea que nos fue bien. Luego de eso, este año, hace un par de meses, gané el premio anual de literatura, el Manuel de Jesús Galván, que antes se conocía eso como Premio Nacional de Literatura, hace unos años, pero es premio Anual de Literatura, Manuel de Jesús Galván, que lo hace el Ministerio de Cultura. Sí. Hace un año novelas inéditas y al año siguiente novelas publicadas, novelas inéditas, y me tocó el inédito, ¿no? Y esa fue mi primera novela, se llama El aire del olvido, se está editando actualmente y sale a principio de año. Pero en diciembre ahora va a salir mi segundo libro de cuentos, que se los recomiendo. Yo no recomiendo nunca lo que hago, pero ese sí se lo recomiendo porque es un libro que está muy bien hecho. ¿Lo vas a poner en circulación?
Sí. Y creo que vamos a hacer un lanzamiento, sí. Bueno, ya aquí podemos sacar un espacio, olvídate. Sí, Y claro que entonces- sí. Sería interesante. Y porque- entonces, Franz, el autor, ¿cómo conectas tú con la escritura? ¿Tienes algún tipo de ritual para escribir? ¿Te vas abajo de una Sí. mata de mango? No, sé, yo me ¿qué siento y haces? escribo. Y ya. Sí. ¿Tiene algún Con el autor? mismo rigor, la misma disciplina. No, yo lo que tengo con más disciplina o más pasión que disciplina es la lectura. Porque en algún momento, con el relajo de los celulares, yo llegué a la oficina, le di al ascensor para subir en un piso 8, 10, 11. Y me puse a ver y vi Instagram, vi WhatsApp, vi Twitter, vi no sé qué. Y cuando terminé volví al mismo, a Instagram, el del principio. Y me sentí como una vaca rumiando con las redes sociales. Y me preocupé. Y dije, lo que voy a hacer para bajarle a esto es que voy a andar siempre con un libro. Y ahí arrancó un proceso de andar siempre leyendo, que mi meta era leer 50 páginas diarias para leer 52 libros al año. Cuando iba por 67, un psicólogo al que fui por un tema, ¿no? Me dijo, tiene que bajarle a la lectura. Y lo hice. Y bajé de nuevo a 50, ¿no? Sí soy muy riguroso porque me apasiona leer y sí estructuro lo que voy a escribir, investigo muchísimo, pero no es que me siento todos los días a escribir, eso no es cierto. Pero sí tengo la escritura y la búsqueda de historias muy presente en mi día a día. La lectura es importante. Yo- Decía Borges que muchos se enorgullecen de lo que escriben y él se enorgullecía de lo que leía. De los que Sí, leí. claro que sí. Yo tuve la oportunidad bueno, lo tengo, vamos por partes, lo compré en Amazon. Ah, en Amazon, chévere. Y de verdad me encantó la historia de Urco. ¿Tiene algún autor? Bueno, te comenté. Sí, y sí. en serio, me gustó la narración porque yo cerraba mis ojos y yo podía imaginarme todo el ambiente Urco es un perro. y el personaje. Un Exactamente. perro era Urco, sí. Que es ficción todo. Lo único que es real es el nombre del perro. Sí. Porque un gran amigo y primo mío, que murió también a destiempo, Boris Damirón, tenía un perro que se llamaba Urco. Ok. Y entonces yo tomé eso simplemente porque me parecía aterrador el nombre, Sí, para crear ese personaje que hice en el cuento. Y si te fijas, en el cuento él es el único que tiene nombre. Los demás tienen epítetos Sí, mamá. porque era una mamá, forma de mamá. reivindicar al perro. Él es el único Ok. que tiene nombre y a él es el único que se le llama por su nombre. Pero déjame decirte, esa es una fotografía de cualquier muchos barrios. perro, claro, Porque claro. siempre en el barrio había el perro Bravo, que nadie bravo. podía entrar al patio Ah. si se iba la pelota Se jodía la pelota. y había problemas. O sea que... Sí. En San Juan se llamaba Leal. Leal. Fran, ¿significa eso entonces que hay posibilidades de escritura para cine? Sí, yo tengo tres guiones de cine que se están trabajando. Actualmente estoy trabajando uno con un director y un equipo entre Estados Unidos y acá, en Los Ángeles, Puerto Rico y acá, que es el que más calor se le está dando. Ese proyecto lo anunciaremos pronto. Tengo otros 2 proyectos de cine, también cuentos llevados míos a cine, que tienen ya directores que se enamoraron de ellos y lo quieren hacer. Qué bueno. Porque sí, yo manejo el lenguaje del formato cine y trabajo cine. Claro. Sí, eso viene pronto. sí. Te iba a preguntar si tenía algunos autores Autores. predilectos o narradores que hayan tenido algún tipo de influencia en Sí. esa vocación. No, sí, muchísimos. Son tantos que a mí me apasionan ciertos autores, ¿no? No sé, al principio leía más filosofía, mitología, existencialismo, leía mucho E.M. Cioran, Jean-Paul Sartre, Baudelaire, leía mucho de esa literatura densa, insoportable. Luego me mudé a los cuentistas y El boom. sí, el boom latinoamericano, evidentemente. Quiroga, allá arriba, Horacio Quiroga. Evidentemente también Carpentier.
Sí, pero me mudé también a lo americano. Me fui a Capote. Sí, Truman Capote. Truman Capote, Juna Barnes, Rudyard Kipling. Bien. O sea, mucha gente por ahí. Y luego me metí en novelas. Y me leí todo Chuck Palahniuk y me volví loco con ese tipo. No es que surgió gratuito, no, es que viene precedido de una formación intelectual que le da... Yo no me considero un intelectual, pero sí me considero una persona que tiene una necesidad voraz de leer y leo mucho de cosas que me interesan, ¿no? Ahora mismo hay mucha literatura de mujeres escribiendo. O sea, desde Toni Morrison, maravillosa Toni Morrison, Irene Vallejo, pero más de las contemporáneas, okay. ¿no? Irene Vallejo, señores, tiene una obra que se llama El infinito en un junco. En España hay muchas. Esa es, sí. De España. Está en Argentina Samantha Schweblin, exacto, que es una lumbrera, sí, tiene solamente 4 libros. O sea, si nos ponemos a hablar de literatura me perdí. Miren por dónde va el tema. Miren por dónde va el tema. Porque ya yo he descubierto que el hombre se apasiona más con la literatura que con la publicidad. Ahí voy. Es que una cosa va... Yo que conozco un poco más de Frank, es como una cosa que va de la mano. O sea, que una te guía a la otra, sino mal. Sí, eso es además, yo creo, Frank, que el aval cultural de una persona le ayuda mucho a desarrollar mejores trabajos creativos. Claro, sí. Claro. Ahí venía mi pregunta, Frank. En el aspecto de la publicidad, ¿qué autores o tenías algún admirado de los publicistas Mira, de la época? Le Burnett dice que no se critica el trabajo, no se critica al creador, se critica el trabajo. Y yo creo que yo utilizo eso también hacia el otro lado. Yo no admiro al creador, yo admiro el trabajo. Sí, el trabajo. Que bien, el trabajo es el trabajo, es el producto. Eso es lo que se queda ahí. Evidentemente habían nombres que uno seguía y uno conoció y uno pudo compartir con ellos, ¿no? El mismo... yo te dije que no me acuerdo lo que desayuné, ¿no? Pero Agulli Bachetti, Carlo Bachetti, Ramiro Agulla de Argentina, que reescribieron la comunicación argentina, genial. El de Brasil. Perdón, Agulli Bachetti fue lo de La Llama. La campaña famosa entre muchas otras. La llama que llama. Sí. Ellos fueron los más transgresores, los más geniales, los más frescos. Ellos reescribieron para mí la comunicación argentina. Pero hay muchísimos otros en Brasil, en España. Bueno, en España, Tony Segarra. Tony Segarra todavía está vivo. Es genial, Tony. El trabajo todavía de Tony, uno lo puede visitar, revisitar, si lo encuentra por ahí medio pixelado en YouTube. Y es súper inspirador, ¿no? Luis Bassat. No lo conozco, ¿no? Bassat. Sí, Bassat dice que... ¿De dónde? ¿Español? Español. Libro rojo de la publicidad. El libro rojo de la publicidad. Y el libro rojo de la marca. Y el libro rojo de las marcas, sí. Sí, yo no consumía mucho libro de publicidad. Pero sí, hay muchísima gente que hizo trabajo consistente y uno lo admira porque uno admira ese trabajo. Sí, claro. Porque por ahí en su vida personal no hay nada que admirar, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí lo que dejaron, lo que salió ahí, lo que lograron vender, producir, poner al aire y hacer que nos inspirara aquí en el mercado que estábamos tan lejos, ¿no? Bueno, parte de lo que es este proyecto de PUT 101 es eso. O sea, surge porque la necesidad entre Osiris y yo, trabajamos muchos años juntos, hablábamos mucho. Cuando me toca la parte docente, que uno dice, pero estos muchachos no saben nada de quién, ni quién hizo nada. No lo culpen, nosotros no sabemos nada tampoco. Pero ya había una historia, o sea, ya la carrera no era 2 universidades, sino que ya hoy en día todas las universidades dan publicidad, hay agencias por todos lados, o sea, por lo menos la idea de tú saber, porque por ejemplo, si tú eres arquitecto, tú sabes quién diseñó el edificio tal. Entonces, tú le preguntas a veces, ¿cuáles son las agencias? No saben. No lo saben. Sí, pero no seamos, o sea, está bueno el ejercicio
educativo, porque la información nunca está de más. Exacto, ¿no? Eso es buenísimo. Y además, conociendo el pasado, tenemos más oportunidades de hacer algo diferente. Exactamente. Pero nosotros tampoco sabíamos quién era René del Risco. Sí, a nivel de... O sea, señores, sabor que empieza en el aroma. O sea, ese tipo estaba en otro nivel. Todavía, el día de hoy, tú lo oyes como que fue ayer que se hizo. Y ni hablar de su literatura, ¿no? Y ahora que vuelve el botón. Ahora que vuelve el botón. Uno de los, si no el mejor cuento dominicano que se ha escrito, con conoce y el libro de poesía lo reeditaron hace poco, ese me parece, sí. Así es. Y el trabajo que hizo Damaris con esas marcas gigantes que tenían, o sea, Checheo lo que hizo por su lado, o sea, hubo una cantidad de gente que estaba haciendo cosas muy inspiradoras, eran muy inspiradoras. Y uno no sabía, y a uno no le dijeron nombre de nada, ni la agencia, ni nada. Bueno, por eso es la idea de este asunto, de que conozcamos un poquito, o sea, quienes comenzaron este negocio y sobre todo darle al César lo que es de César, ¿verdad? Sí. O sea, ver qué campaña memorable, pero qué grupo trabajó eso, que también algo bueno. Importante que tú le dices, ¿qué grupo trabajó eso? Si bien los directores creativos son como esa bobina que motoriza muchas cosas y son la cara frente al cliente principalmente, ¿no? Y frente a, como que representa a la agencia, pero es la primera cara delante de un montón de gente que hace muchísimas cosas especializadas cada quien y que aportan muchísimo. Y que no son mencionadas generalmente. Ya sí, porque como ahora cada quien es sponsor de su propia marca, entonces todo el mundo sube en las redes sociales lo que hace y cacarea y dice, entonces ya como que cualquiera podría saber quién hizo qué si se interesa un poco en publicidad. Claro. ¿Y en qué está Franz ahora en la parte de publicidad? De publicidad. Es decir, ya tú has pasado por distintas agencias, trabajaste aquí, trabajaste fuera del país, pero en esta etapa donde estás escribiendo, estás involucrado en otras cosas, pero sigues haciendo publicidad. ¿De qué forma le estás haciendo? ¿A través de qué plataforma? Mira, mi principal fuente de ingreso y donde yo paso más tiempo, mi energía creativa es con la publicidad. La literatura es algo paralelo, el cine también, ¿no? Se le saca su tiempo, pero por el rigor con el que uno maneja el tiempo. Uno sabe cómo dividirlo. Incluso también tuve tiempo para esto, tú lo sabes, ¿no? Para la formación de la locución, que también fue muy demandante en su momento. Cuando hace 3 años yo formé un grupo, por llamarlo de alguna manera, creativo, estratégico, fantasma. Un Strategic and Creative Ghost Team, que trabajamos on demand. O sea, cualquier agencia, cualquier cliente que tiene un dilema, un problema de comunicación, me puede llamar y nosotros lo resolvemos. No trabajamos con los esquemas tradicionales de compensación de las agencias, que es el fee o tomar el cliente y trabajar por comisión. Yo trabajo proyectos. Entonces, aunque no lo cacareo mucho, porque no ando subiendo lo que hago, sí hay mucha de la comunicación que está al aire que la he manejado yo, marcas que la he creado yo, que han salido recientemente, principalmente para el sector financiero, pero también para otros sectores que no vale la pena mencionar ahora. Y también estamos experimentando con los formatos y, por ejemplo, con una marca importante de acá, importantísima del sector financiero, para un proyecto en particular, hemos llevado el formato de los cortometrajes con audiovisuales de 5 minutos en un mercado, en una industria que te dice que son 15 segundos. Y esos videos tienen 15 millones de views, uno por un lado, ¿no? O sea, son altísimamente exitosos esa campaña en particular. También lo hicimos para el formato del cortometraje para otra marca antes de ellos. Pero es juntando las capacidades y los conocimientos que hemos adquirido con el tiempo, ¿no? Sabemos manejar cine, sabemos manejar literatura, sabemos que la gente, a pesar de que
está con el celular y te dicen que en 15 segundos ya estás dead, sabemos que la gente se engancha con las historias y están bien contadas. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, no es para todo marca ni para todo momento, pero si se maneja bien y se hace bien, se tiene un éxito. Y casualmente, en el Google Week de Argentina, sí. de hace 2 días, alguien que estaba ahí me mandó un pantallazo donde salía algo que estaba diciendo Google, que abajo Google Week decía, ¿no? Decía que el formato largo, los cortometrajes, son altísimamente efectivos para generar engagement en las personas. Lo cual nos facilita mucho porque ahora los mercadólogos van a venir con eso y ya no vamos a tener que estar diciendo y discutiendo y convenciendo, sino que la suerte es que como hemos tenido piezas muy, muy efectivas en ese formato, por decir ese formato, ¿no? Pues ya uno enseña. Claro. Y ahí está la evidencia, entonces se montan más fácil, ¿no? Pero igual hay que seguir buscando formatos distintos y formas diferentes de comunicar. Y montarse en el carro del presente. Sí, Es decir, evidentemente. El storytelling, la narrativa. La narrativa. Ahora mismo es precisamente rey. Porque la gente sigue ese tipo de contenido. Una cosa, Frank, cuando tú sales con esta idea así de romper con el esquema tradicional de las agencias, al principio fue... ¿Cómo fue ese asunto? Porque honestamente, cuando nos vimos en una reunión pasada, que dijiste la idea, yo me quedé dándole un poco de mente. O sea, ¿cómo? Mira, la verdad es que al yo salir de la multinacional en la que estaba en ese momento, que fue Publicis, en medio de la pandemia, yo dije, yo me voy a tomar un compás del resto del año, eran como 6 meses que quedaban, y me voy a dedicar a temas literarios, ¿no? A literatura y cine. Pero ahí empezaron a llamarme para proyectos en particular, personas a las que yo le merecía respeto y que querían contar con mi punto de vista. Y entonces fui resolviendo proyectos uno a otro y en ese formato que ya yo me había imaginado que era el que yo podía funcionar en algún momento mejor y estar más tranquilo. Y no he parado de trabajar. Esa era la pregunta, ¿estás más tranquilo? Sí, estoy más tranquilo porque, aunque tú no lo creas, la carga creativa no es, y la responsabilidad creativa no es pesada para un creativo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo tengo que entregar una campaña pasado mañana y eso es pura diversión. Claro. Pura diversión, porque yo estoy en el territorio, en tus aguas. en mi playground, ¿no? Sí. En mis aguas. Pero lo que me generaba a mí algún tipo de ansiedad o angustia cuando estaba manejando multinacionales de muchísimas personas, eran esas 52 personas que estaban a mi cargo. Es que yo tenía que firmarle vacaciones, que habían 2 que coincidían en vacaciones, había que ver cómo convencía a uno de los 2. Toda esa parte administrativa, gerencial. Sí, que tú tienes que lidiar con las emociones del personal. Tú tienes que hablar con este que llega tarde, con aquel que no se quiere sentar al lado del otro, con aquel que quiere que le cambien la computadora porque ya le está fallando, con el otro que el parqueo le está cayendo una gota de Complejidades. y era extenuante. Bueno, nosotros, Osiris y yo teníamos un amigo que nunca quiso la dirección creativa de una agencia muy importante de aquí. Por eso. Sí, por eso. Y yo lo entiendo, sí. Porque llega un momento en que tú dices, es que no me formé para esto. Es decir, Sí, y está sí. bien la parte estratégica, pero también está bien si lo que tú realmente disfrutas es lo operativo, es el manos a la obra. Pero eso viene con el paquete y eso, Claro. es parte de la dinámica del liderazgo, ¿no? Totalmente. Si tú vas a liderar un grupo grande de gente, esas son cosas que tú tienes que manejar. Tiene que manejar, claro. Franz García, gracias por el regalo de esta conversación. No, a ustedes por la invitación y son todos amigos. Es una emboscada, pero una emboscada entre amigos, ¿no? Sigamos con el protocolo que lo ha establecido Cheo. El aplauso. Un aplauso. De verdad, para mí es un placer de verdad inmenso porque, como le dije ahorita, Franz, o sea, venimos casi juntos. Sí, desde el principio. Y nos perdimos en un momento, sus viajes, su asunto. Nos reencontramos en un encuentro de amigos de la agencia de Le Burnett. Y realmente de una vez lo enganché, Sí. pero le tiré atrás a Rey. Que respeta más a Rey que a mí. Entonces, Franz, una última petición ya y cerramos, Reinaldo.
Yo quisiera que tú le dejes un consejo a estas próximas generaciones de publicistas. Que hay un grupito que nos está escuchando. Un consejo. Claro. Algo bueno que tú le digas. Miren, fájense. No, es que es fácil caer en esos convencionalismos, en ese cliché. Si no aman lo que hacen, abandónenlo hoy mismo, porque esta es una carrera muy sacrificada. Tómenselo muy en serio. Yo realmente no me considero nadie con autoridad suficiente como para estar aconsejando, y mucho menos a las nuevas generaciones. Yo debería de recibir consejos de las nuevas generaciones, porque uno tiene que estarse reinventando todo el tiempo, y ellos vienen con insumos más frescos, entonces a mí que me den consejos. Yo prefiero eso. Que la parte sería diviértanse al trabajar. Sí, ellos lo hacen. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conduccción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.